El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con estas lecturas y podemos empezar nuestra reflexión con la primera lectura, que es tomada del libro, o más bien de la carta a los Hebreos. Y el autor de la carta a los Hebreos nos habla precisamente de la fe, pero no de una fe estéril, o no de una fe pasiva, sino más bien nos habla de una fe activa. Por eso dice al principio, bueno, no tan al principio, pero dice precisamente: deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán lo prometido por Dios. ¿En qué sentido? Pues si nosotros no vivimos en esa fe activa, pues ¿qué es lo que pasa? Vamos a perder la esperanza. Por eso, pues tenemos que vivir en esa dichosa espera. Y bueno, pues ¿cuál es nuestra esperanza? Pues que venga el triunfo total del Señor con la parucía de nuestro Señor Jesucristo, en donde en el credo recitamos: y vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, que es lo que San Pablo llamará la recapitulación. ¿Qué significa esto? Que volvamos a la cabeza. Y dice que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, la recapitulación es el unirnos totalmente en Cristo. Aparte de celebrar hoy la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir, pues también estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y en este sentido, pues tenemos que reconocer que esta unidad de los cristianos pues tiene que darse, pero en las iglesias que podemos tener lo que se llama la unidad in sacris. ¿Qué significa esto? La unidad en lo sagrado. Y bueno, ¿cuál es la unidad más sagrada que tiene la iglesia? La Eucaristía. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos no católicos aceptan lo que es la Eucaristía. Y así es donde pues también podríamos preguntarnos por las revelaciones de la Virgen, no las aprobadas al 100% por la Iglesia Católica, como Medjugorje, que hace una referencia cuando van unos videntes y un sacerdote ve a la Virgen y se llena de alegría y muere de felicidad. ¿Por qué? Porque vio a la Virgen. Pero con los que va les enseña a rezar en griego. Y bueno, pues, ¿por qué les enseña a rezar en griego? ¿Por qué? Porque pues tiene que venir esa unidad que pues bueno, es la más fuerte de toda la cristiandad, que es precisamente las iglesias de Oriente y la iglesia de Occidente.
la iglesia rusa, la iglesia griega, y bueno, pues ahí todas las demás iglesias, como la copta, como la armenia y todo. ¿Por qué? Porque todos creemos en un solo Señor y tenemos los mismos sacramentos, pero por divisiones, a veces más ideológicas, estamos separados. Y entonces ahí es donde tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no vamos precisamente hacia esa fe activa y ver lo que nos une y no lo que nos separa? Y es precisamente, ¿por qué? Porque a veces cada uno pues se queda en su idea. Y es ahí donde pues no se permite esa unidad. Y es donde nosotros tenemos que vivir la fe. Es ahí donde tenemos que descubrir, como dice el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y cuando lo dice, precisamente está hablando a los judíos, que todos aquellos que creemos en Cristo, pero no somos judíos, somos esas ovejas del otro redil, que un día vendrá. Por eso, pues los judíos hasta el día de hoy esperan la llegada del Mesías, y veía un diálogo entre un judío y un cristiano, y decía que qué pensaba él de los judíos. Y muy ciertamente decía, es que nosotros ya tenemos al que esperábamos, y ustedes todavía están esperando al Mesías. Y hablaba precisamente también de esa tradición de la iglesia que nos dice que todos volveremos a ser discípulos de Dios. O sea, que vamos a ser congregados en un solo rebaño bajo el mismo pastor, que es Cristo. Y esa es la unidad que tenemos que descubrir. Ciertamente, para poder vivir la unidad también tenemos que conocer. Y es ahí donde tenemos que tener esta apertura a la palabra de Dios, que nos va a mostrar quién es Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos va a preparar a la llegada de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento nos va a enseñar a vivir como Cristo vivió. Por eso, esas palabras del apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, que nos reza lo siguiente: vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y es ahí, esa es la meta de todo cristiano, vivir en la unidad de Cristo. El próximo domingo, que se suele llamar Domingo de la Palabra de Dios, ¿por qué? Porque pues es el inicio formal de la meditación del Evangelio en este año de San Lucas, inicia con ese pasaje donde Jesús desenrolla el libro del profeta Isaías y lee las palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para liberar a los oprimidos, para devolver la vista a los ciegos, liberar a los cautivos por el demonio y proclamar el año de gracia del Señor. Y bueno, pues es precisamente esa es la labor de todo cristiano. Por eso en el bautismo fuimos ungidos para llevar la palabra de Dios a los demás. Pero, como decía un sacerdote ya anciano, casi 80 años creo, que es el padre Charles Moore, y decía, es que hoy no es tiempo de denunciar ya a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy se ha dado mucho el de que en la iglesia esto está mal, pero lamentablemente no damos un camino para seguir. Y decía este sacerdote, tampoco es tiempo para proclamar. ¿Por qué? Porque hoy ya no escuchamos. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Podríamos preguntar qué tanta atención ponemos en una explicación. Y gracias a las redes sociales, pues se ha comprobado que ahora son 3 segundos de atención. ¿Por qué? Porque es lo que te bombardean de sentimientos, de imágenes, de todo. Y si no, perdemos la atención. Y es ahí donde decía, ¿qué es lo que hoy tenemos que hacer? Vivir. ¿Para qué? Para que anunciemos con nuestra vida, así como lo hizo Santa Inés, una jovencita que pues San Ambrosio decía de 12 años, como escuchamos en su pequeña biografía al principio de la misa, pues decía que entre 12 y 15 años. Y podemos descubrir cómo precisamente la presenta pues en lo que hoy fue la segunda lectura
del oficio de lecturas, como nos presentan precisamente a Santa Inés. Y déjenme leerles este texto de esta santa, y es precisamente del tratado de San Ambrosio sobre las vírgenes. Y dice: celebramos hoy el nacimiento para el cielo de una virgen, imitemos su integridad. Se trata también de una mártir, ofrezcamos el sacrificio. Es el día natalicio de la Santa Inés. Sabemos por tradición que murió mártir a los 12 años de edad. Destaca en su martirio, por una parte, la crueldad, que no se detuvo ni ante una edad tan tierna; por otra, la fortaleza que infunde la fe capaz de dar testimonio en la persona de una jovencita. ¿Es que en aquel cuerpo tan pequeño cabría una herida alguna? Y con todo, aunque ella no encontraba la espada donde descargar su golpe, fue ella capaz de vencer la espada. Y eso que a esa edad las niñas no pueden soportar ni la severidad del rostro de sus padres. Y si distraídamente se pican con una aguja, se ponen a llorar como si se tratara de una herida. Pero ella, impávida ante las sangrientas manos del verdugo, inalterable al ser arrastrada por las pesadas y chirriantes cadenas, ofrece todo su cuerpo a la espada. El enfurecido soldado, ignorante aún de lo que es la muerte, pero dispuesta a sufrirla, al ser arrastrada por la fuerza al altar idolátrico, entre las llamas tendía hacia Cristo sus manos, y así, en medio de la sacrílega hoguera, significaba con ella esta posesión, el estandarte triunfal de la victoria del Señor. Intentaban arrojar su cuerpo y sus manos con grilletes al hierro, pero sus miembros resultaban demasiado pequeños para quedar encerrados en ellos. ¿Una nueva clase de martirio? No tenía aún edad de ser condenada, pero estaba ya madura para la victoria. La lucha se presentaba difícil, la corona fácil. Lo que parecía imposible por su poca edad, lo hizo posible su virtud consumada. Una recién casada no iría al tálamo nupcial con la alegría con que iba esa doncella al lugar del suplicio, con prisa y contenta de su suerte, adornada su cabeza no con rizos, sino con el mismo Cristo, coronada no con flores, sino con virtudes. Todos lloraban, menos ella. Todos se admiraban de que con tanta generosidad entregara una vida de la que aún había comenzado a gozar, como si ya la hubiese vivido plenamente. Todos se asombraban de que fuera ya testiga de Cristo, una niña que por su edad no podría aún dar testimonio de sí misma. Resultó que así que fue capaz de dar la fe de las cosas de Dios, una niña que era incapaz legalmente de dar fe de las cosas humanas, porque el autor de la naturaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales. El verdugo hizo lo posible para aterrorizarla, para aterrarla con halagos. Muchos desearon casarse con ella, pero ella dijo: sería una injuria para mi esposo esperar a ver si me gusta otro. Él me ha elegido primero, él me tendrá. ¿A qué esperas, verdugo, para asestar el golpe? Parezca el cuerpo que no ser amado por unos ojos a los que yo no quiero. Se detuvo, oró, doblegó la cerviz. Hubiese visto cómo temblaba el verdugo, como si fuese él el condenado, cómo temblaba su diestra al ir a dar el golpe, cómo palidecían los rostros al ver lo que le iba a suceder a la niña, mientras ella se mantenía serena. En una sola víctima tuvo lugar un doble martirio, el de la castidad y el de la fe. Permaneció virgen y obtuvo la gloria del martirio. Y es lo que dice San Ambrosio precisamente de
Santa Inés. Y es precisamente ahí donde se muestra la fe que se hace obra. Y es precisamente donde pues nos dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. No es una fe pasiva, es una fe activa que tiende a ir más allá. Podemos recorrer muchos siglos. Esto fue en el siglo II. Podemos ir al siglo, fue en el siglo IV. Podemos ir al siglo XX. Y en México, un jovencito también que se escapa de su casa a los 13 años para unirse a la guerra cristera. Y muere a los 15 años, pero cuando se escapa de su casa, escribe una carta a su mamá. Y dice: porque hoy es tan barato ganar el cielo, morir para vivir. Y es en esa defensa de Cristo donde este jovencito pues también muere, y muere a manos de su padrino de bautizo. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir qué tanto estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, qué tanto estoy dispuesto a vivir la vida según Cristo. Y es ahí donde poco a poco tenemos que ir luchando, es ahí donde poco a poco tenemos que ir haciendo la divina voluntad. ¿Para qué? Para que podamos surgir a la vida. Y ciertamente no tendremos que morir físicamente, pero sí morir en cuanto a dejar de lado todo aquello que nos aparta de Cristo. Los pecados, los placeres culposos, las maldades, la maledicencia, la embriaguez, la fornicación, etcétera, como dice precisamente San Pablo. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Por eso inclusive dice San Pablo: todo lo considero basura por ganar a Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos verdaderamente fuertes. Y es ahí donde nos va a llevar también en esa fe y en esa entrega a Cristo a vivir como Cristo vivió. Por ejemplo, hoy podemos ver este ejemplo con los fariseos, hombres que vivían un rigorismo porque si dice esto la ley, esto se tiene que hacer, y negaban la misericordia de Dios. Y es ahí donde podríamos preguntarnos si eran conscientes los fariseos de lo que decían. Pues iban de camino un sábado, día en donde los judíos tenían prohibido hacer trabajo alguno, y hasta el día de hoy se supone que solamente se pueden dar los pasos suficientes para salir de tu casa e ir a la sinagoga y regresar a tu casa. Ese día no se puede ir de paseo, no se puede ir. ¿Por qué? Porque es el día de descanso, porque Dios así lo dejó establecido. Y pues quienes han ido a Tierra Santa, inclusive dicen los elevadores de los hoteles, pues están ya programados para que el sábado bajen de piso en piso abriéndose en todas las puertas. ¿Por qué? Porque no pueden hacer el trabajo de presionar el botón porque están incumpliendo con la Torá. Y es ahí donde caemos en el extremo. Por eso el Señor se molestaba tanto. ¿Por qué? Porque cerraban el corazón por una ley. Y es donde San Pablo dice: la ley mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué? Porque el Señor sí nos invita a cumplir la ley, pero darle plenitud en el amor. Y entonces, cuando tienes que romper una ley por amor, entonces es ahí donde el Señor no ve la falta. Por eso Jesús, ¿cuántas curaciones no hizo en sábado? Y podríamos decir, pues sí, como le recriminan los judíos, hay 6 días para trabajar, ¿por qué no vienen a curarse en esos 6 días? No estaban en contra de que Jesús hiciera milagros, estaban en contra de que los hacía el sábado. ¿Por qué? Por el rigorismo que no permitía ver más allá. Y el Señor, con la misericordia, nos viene a dar precisamente la ley del amor. Y para los judíos, pues bueno, que iban caminando, iban entre los sembradíos y pues obviamente iban agarrando ahí de las espigas y pues las limpiaban y se las comían. Y entonces llegan los judíos: no, es que ¿por qué están cegando el día sábado? Pues permítanme, no están cegando. ¿Cuántas veces nosotros no vamos por la calle y pues bueno, de niños
no agarrábamos algún palito, una botella y en las rejas íbamos ahí sonando el botecito, la ramita en todos los barrotitos de la reja? Pues sí. Y pues no era porque, ay, es que queríamos ir a molestar, no, simplemente pues uno hacía eso. O sobre todo a veces cuando hay árboles frutales y pues ya están maduras las frutas y caen al suelo y están en la calle, pues ¿a poco no a veces las agarramos? Pues sí, y eso no quiere decir que estemos cosechando, no, simplemente es una acción y es lo que Jesús ve. Por eso les dice a los fariseos que son personas de mente cerrada, que no han hecho su labor de vivir la misericordia. Y sí, ciertamente a veces podemos decir, no, Padre, es que se abusa de la misericordia. Y sí, ¿por qué? Porque queremos hacer lo que se nos da la gana y al final decir, ay, es que Diosito me va a perdonar. No, si no le pides perdón y no buscas enmendar el daño, Dios no te va a salvar. Y es ahí donde tenemos que nosotros esforzarnos. Por eso hasta Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento, cuando David y sus hombres pues están huyendo de Saúl y pues pasan por la tienda de reunión y pues tienen hambre y pues así como que llega David con el sacerdote Abiatar y oye, pues ¿no tienes algo que comer? Y pues el sacerdote no tiene que comer, bueno, no tiene que darles de comer. Y habla de los panes de la propiciación, estos panes sagrados que habla Jesús, que habla el Evangelio, y sí, también lo habla Jesús. Para entenderlo, pues una ofrenda que se hacía cada semana era llevar 12 panes grandes al tabernáculo y dejarlos ahí como una ofrenda a Dios. Y por eso, porque habían sido ofrendados a Dios, solamente los sacerdotes podían comer de ese pan. ¿Por qué? Porque cada 8 días iban y lo cambiaban. Recogían el pan que había estado esa semana y ponían 12 panes nuevos. Y por haber estado en la presencia del Altísimo, solamente los sacerdotes lo podían comer. Y es ahí donde pues el sacerdote Abiatar pues les da de los panes del propiciatorio. Y es ahí donde podríamos decir, no, blasfemia, David y sus hombres cayeron en pecado. Pero ¿cuál era la misericordia? Dar de comer al hambriento. Y pues ni a David, ni a sus hombres, ni al sacerdote Abiatar les pasó nada. ¿Por qué? Porque por encima de la ley está la dignidad de la persona humana. Y por encima de la dignidad de la persona humana está la dignidad de Dios. Y es algo que no se nos debe de olvidar. Por eso todo tiene que ser por obra y gracia de Dios. Y en eso, pues como decía el padre Pío de Pietrelcina, santo, que todo aquel trabajo que hagamos lo consagremos a Dios, por más simple, por más humilde que sea. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé sus gracias. Otros santos también nos invitan a pues consagrar a Dios nuestros sufrimientos. ¿Cuántos vivimos una vida pues de dolor, de sufrimiento, enfermedad, problemas, etcétera? Y es ahí donde una frase dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios. Entra a ser redentor ese sacrificio, conságralo a Dios. ¿Para qué? Para el bien, primeramente, de mi salvación y la salvación del mundo entero. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Y es ahí la misericordia, el no condenar. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cuántas veces condenamos a aquellos que nos hacen el mal? No, es que maldito, ojalá le pase esto. No. A fin de cuentas, reza por su conversión. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quiénes somos nosotros para condenar al otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al otro? Y es ahí donde San Pablo nos dice que el que juzga se convierte o toma el lugar de Dios, porque Dios es el único capaz de juzgarnos. ¿Y cuántas veces nosotros emitimos juicios temerarios y no investigamos, no luchamos por saber la verdad?
Por eso es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos, es ahí donde nosotros tenemos que luchar día en día. ¿Para qué? Para que podamos vivir el plan de Dios, para que podamos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y así esforzarnos día en día por vivir en esa gracia, en esa paz, viviendo esa misericordia. ¿Por qué? Porque si cerramos el corazón y no vivimos la misericordia, la misma palabra de Dios en el apóstol Santiago dice, habrá un juicio sin misericordia para aquel que no practicó la misericordia. Por eso, pidamos al Señor nos dé su gracia, su espíritu, para que siempre podamos vivir en esa paz, en esa armonía y en esa misericordia. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.